Buenas tardes, es un placer darles la bienvenida el día de hoy a nombre de las comisiones internas de igualdad de género de los siguientes institutos: Investigaciones Biomédicas, Instituto de Ecología, Instituto de Biología, Instituto de Matemáticas e Instituto de Fisiología Celular. El día de hoy, que conmemoramos la diversidad, la tolerancia, la inclusión, pero sobre todo el amor y el respeto, tenemos el honor de presentarles a la doctora Siobhan Guerrero McManus, cuya semblanza estará a cargo de la doctora Ingrid Fetter. Adelante, Ingrid. Hola, muchas gracias, doctora Aliesha González. La doctora Siobhan Guerrero McManus estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es amiga mía y compañera desde la Facultad de Ciencias. Es maestra y doctora, mucho más importante para su semblanza, en Filosofía de la Ciencia también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular A en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Asimismo, es integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía del sujeto. Su carrera académica es sobresaliente. Obtuvo la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario y el premio Norman Sverlin por su tesis de maestría. Ha publicado 7 libros, más de 16 capítulos de libros, 28 artículos en revistas arbitradas. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y en 2018 fue galardonada con el premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2020 con el premio de investigación en el área de humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Eh, Participa muchísimo en eventos de difusión, en eventos de docencia, por supuesto, y actualmente participa como conductora del programa de televisión de TV UNAM, 41 tropiezos de la heteronorma en México. Para mí es un gusto presentarla, un honor que haya aceptado nuestra invitación y bueno, le dejo a ella en realidad este espacio. Este, y por último, nada más quiero decirles que intentaremos tomar la mayor cantidad de preguntas que lleguen de la comunidad de la UNAM, pero solamente tomaremos preguntas que lleguen, que no sean anónimas, a través de la liga para preguntas y respuestas. Siobhan, te dejo el foro. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, querida Ingrid. Es un gusto verte, aunque sea así. Y desde luego, gracias al Instituto de Investigaciones Biomédicas y a las CINICs de Biomédicas, Ecología, Biología, Matemáticas y Fisiología Celular. Y bueno, les agradezco el espacio. Quiero dar un poco de contexto porque nos ha costado mucho trabajo quizás llegar a un año como este en la historia de nuestra universidad. Quizás no lo sepan, pero la primera vez que en la universidad empezaron a haber reflexiones sobre la diversidad sexual, estábamos hablando en 1971 en la Facultad de Filosofía y Letras, con la creación del entonces Frente de Liberación Homosexual, que crearon en dicha facultad una dramaturga, Nancy Cárdenas, y un estudiante de letras, bueno, en ese entonces estudiante de letras, Juan Jacobo Hernández. Y sin embargo, en esos años la reflexión no era acerca de la universidad, era un espacio que estaba dentro de la universidad, esta reflexión, pero no se da una reflexión sobre la universidad. Para que empezáramos a tener una reflexión sobre la universidad y la diversidad sexogenérica, tendríamos que esperar básicamente al año 2000, regresando de la terrible y larga huelga del 99. Y digo que fue terrible y larga por lo desgastante que fue, y más allá de las opiniones de cada quien, porque también la diversidad sexogenérica de la universidad desertó en gran medida. Eso, digo, yo no creo que lo sepan, pero por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, antes de la huelga del 99, no es que hubiera mucha visibilidad, pero después de la huelga del 99, la diversidad sexogenérica desaparece de la universidad por unos años. Y llevó mucho tiempo que la diversidad regresara. Después de esta huelga se crea probablemente el que fue el primer grupo
el primer grupo de universitarios preocupados por la universidad como un espacio seguro, que fue el Grupo Universitario por la Diversidad Sexual, el GUDS. Yo llegué a ir en un par de ocasiones, me acuerdo que estábamos en primer semestre, Ingrid y yo, y éramos 20 personas abajo de un pino enfrente de Rectoría. Y me acuerdo que de esas 20 personas había gente que venía, me acuerdo que el único representante del posgrado, de hecho, era un chico que estaba haciendo el doctorado en biomédicas, justamente. Y había poca representación en realidad de muchas escuelas. La mayor parte eran de filosofía y letras. Eso es el año 2000 con el GUTS. 21 años después la universidad ha ido cambiando y, por ejemplo, de manera simultánea a este evento, la Coordinación de Igualdad de Género está organizando un evento en paralelo que empieza, bueno, no es en simultáneo, creo que empieza en unos minutos, justo con un espacio de escucha para las diversidades sexogenéricas de la universidad. Y este espacio se organizó precisamente porque hace apenas una semana los distintos colectivos LGBTI de la universidad tuvieron un encuentro autogestivo. Ya la coordinación había decidido tener un evento de escucha, pero bueno, hubo una búsqueda de estos colectivos. Y en estos 21 años las cosas han cambiado un poco, porque si hace 21 años había un colectivo de 20 personas para toda la universidad, hoy prácticamente no hay escuela o facultad que no tenga por lo menos un colectivo. Hay escuelas donde, por ejemplo, la Facultad de Artes y Diseño llega a tener hasta 3 colectivos. Y esto lo menciono porque la reflexión de la propia comunidad sobre la universidad como un espacio incluyente o no, pues ha llevado mucho tiempo y ha sido un proceso desafortunadamente lento, pero sí se está dando. Y algunos de los malestares o inquietudes que, por ejemplo, hemos escuchado, no solo de los estudiantes y las estudiantes, pero principalmente de los estudiantes y las estudiantes, es que en efecto la universidad no ha anticipado que tiene una población LGBT y ha habido una visión de que de alguna manera la diversidad sexogenérica es algo que ocurre en otros espacios y que incluso si eres parte de la diversidad sexogenérica, no le compete a la universidad esa parte de tu vida. Y desafortunadamente esto ha dado lugar a una invisibilización de una serie de circunstancias a las que regresaré un poco más adelante. Pero bueno, este es el contexto en el que estoy dando esta charla, en un largo camino que nos ha llevado a decir la universidad finalmente tiene dentro de sus estudiantes, pero también de su personal académico y de su personal administrativo, personas que somos parte de la comunidad LGBTI y que queremos precisamente que la comunidad sea un espacio, la comunidad universitaria sea también de alguna manera incluyente y receptiva, porque como veremos, el no hacer esta reflexión tiene costos. Básicamente, la idea es que me tarde media hora para tener media hora de preguntas, así que voy a ir un poco rápido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexogenérica? Estamos hablando básicamente de estas letras que todo el mundo conoce, que son LGBTTI+, y de alguna manera podríamos romper estas siglas en 4 elementos. Está, por supuesto, LGB, que refiere a orientaciones sexuales. Hay algunas personas que añaden una letra A por la asexualidad. Y cuando hablamos de orientaciones sexuales, estamos hablando de lo que le llaman la elección de objeto, que es una expresión un poco técnica. Básicamente quiere decir quién nos gusta, a quién nos sentimos atraídas, atraídos en lo erótico, en lo afectivo, en lo íntimo. Y normalmente en términos estadísticos la orientación más frecuente es la heterosexualidad, pero hay otro tipo de orientaciones como las orientaciones homosexuales, sexuales, y más recientemente incluso se reconoce que hay personas que tampoco tienen orientación sexual hacia nadie y se autodenominan asexuales. Desafortunadamente esta letra es una de las más invisibilizadas y mucha gente todavía considera que es una patología, ¿no? Dicen, alguien te tiene que gustar y si no te gusta nadie, se asume que hay una patología. Entonces, la primera parte de las siglas refiere a orientaciones sexuales. La segunda parte, donde hay 3 T's o una T, refiere de alguna manera a identidades y expresiones de género. Les digo que hay 3 T's o una T. Aquí hay un quiebre generacional, que es importante mencionarlo,
porque las 3Ts remiten a experiencias distintas. Cuando hablamos de 3Ts, estamos identificando a las poblaciones transexuales, transgénero y travestis. Y esta distinción que ha ido perdiendo, digamos, vigencia, y sobre todo en gente que tiene menos de 30 años ya casi no se usa, obedecía a que no es lo mismo, por ejemplo, una experiencia travesti, que simplemente es la transformación de la expresión de género y que de hecho puede obedecer a muchas razones. En el presente, la razón más común tiene que ver con, de hecho, con cuestiones laborales, con ocupación. Por ejemplo, todos los espacios de entretenimiento, cabarets, bares, donde hay travestismo, donde hay drag, pues lo que vemos es una forma de travestismo que no tiene nada que ver con identidades, que tiene que ver con expresiones de género y que sobre todo tiene que ver con ocupaciones. Una experiencia muy distinta es la que vemos en la experiencia transexual y transgénero, donde no estamos hablando de expresión de género, sino que estamos hablando de identidad de género. Y me parece importante recalcar esta diferencia, porque la identidad de género no viene asociada, ni demanda, ni requiere una expresión de género particular. Siempre cuento a modo de anécdota, por ejemplo, que a mucha gente le cuesta trabajo imaginar esto, porque imaginan que, por ejemplo, las personas trans nos damos a presentar a través de estereotipos y de hecho esto no es así. Yo decía, bueno, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en el SAGE, que es un espacio de investigación en ciencias sociales y humanas, pues en realidad el grueso de mis compañeras pues no van con faldas, con tacones a trabajar. Llevan jeans, llevan tenis y un poco medio en broma, medio en serio decía que a nadie le sorprenda que yo no me peine porque pues finalmente en los espacios de humanidades pues nadie brilla porque llegue con un look muy trabajado. Entonces, un poco esta broma la hago para explicarle a la gente que cuando estamos hablando de identidad de género, estamos hablando de algo distinto que cuando hablamos de expresión de género o de roles de género. Nadie transita porque le guste por ejemplo, una profesión. Los hombres trans no transitan a ser hombres porque les gusta el fútbol o la cerveza o la mecánica, ¿no? De la misma manera, pues las mujeres trans no transitamos porque nos guste la costura o qué sé yo. No va por allí. Y en ese sentido, cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando de una experiencia muy corporal, de cómo imaginamos, de cómo deseamos habitar nuestros cuerpos. Y de alguna manera es una experiencia profundamente corporal. La diferencia entre la transexualidad y la transgeneridad que comparten esto tiene que ver con si usamos o no un acompañamiento médico. Por ejemplo, en el caso de la transexualidad estamos hablando de que usamos tecnologías hormonales o que usamos tecnologías quirúrgicas. Ese, por ejemplo, sí sería mi caso, pero hay personas que no llevan a cabo estas intervenciones. En ese sentido, esta segunda parte de las siglas LGBTI no habla de orientaciones sexuales, habla de identidades de género y expresiones de género. Y la razón por la que las separan en 3Ts es porque nuestras necesidades y demandas ante el Estado no son las mismas. Una persona travesti no le va a pedir al Estado ni acompañamiento médico ni el reconocimiento de su identidad, porque lo suyo puede ser ocupacional y es normalmente una experiencia transitoria. Cosa muy distinta ocurre con las identidades transexuales y transgénero, donde pedimos un reconocimiento de nuestras identidades al Estado, algo que, por ejemplo, en el caso de la población transexual, viene además con una solicitud de acompañamiento médico. Ahí por allí habrá gente que tenga inquietud de saber si el derecho a la salud se puede construir de manera tan amplia. Si en las preguntas alguien me pregunta eso, bueno, pues regresaré a ello, porque ahí hay una discusión interesante. Ojo, normalmente la gente cree que las personas trans solo tenemos identidad de género y no orientación sexual. No se vayan con la finta tampoco, porque así como hay hombres trans que son heterosexuales, hay hombres trans que son bisexuales, hay hombres trans que son homosexuales. Lo mismo pasa con las mujeres trans. Y más recientemente estamos empezando a reconocer un espectro de identidades que son las identidades no binarias, que en realidad mucha gente se pregunta, ¿cómo es esta cosa de las identidades no binarias? Quizás nos sorprende eso porque de alguna manera nos hemos acostumbrado a las categorías de las sociedades occidentales, pero en realidad hay sociedades donde han reconocido posiciones afuera del binario. En México tenemos la experiencia Mushe,
que no es de alguna manera homologable ni a la homosexualidad ni a la transexualidad, es una posición de género distinta. Y así como están estos ejemplos en México, los hay en otros países. Entonces, lo que está ocurriendo es un quiebre histórico en sociedades occidentales donde empezamos a reconocer una tercera posición, las identidades no binarias, que en otras sociedades han existido. La tercera parte de las siglas, la letra I, es quizás la más invisibilizada. Los propios activistas intersex a veces dicen que parece que la I es de invisibilidad y no de intersexualidad. Y tiene precisamente que ver con las experiencias de personas que históricamente han sido catalogadas como exhibiendo ambigüedad genital. Y de hecho, sí quiero detenerme un poco en esta letra, porque el activismo intersex es el menos conocido y sorprendentemente quizás es el que menos ha avanzado en la lucha en contra de la patologización. A diferencia de lo que ocurre con las orientaciones sexuales, que empezaron a lograr su despatologización en 1973 en la Asociación Psiquiátrica Americana y que para 1990 habían logrado lo propio en la Organización Mundial de la Salud. A diferencia de la orientación sexual, cuya despatologización ha ido más rápido, tanto con lo trans como con lo intersex hemos marchado a una velocidad menor. En el caso de lo trans, apenas en 2018 lográbamos que la OMS dejara de colocar a la disforia de género como una enfermedad mental. Es decir, básicamente hay 50 años de diferencia, lo cual, dicho sea de paso, es relevante para explicar por qué hay en la sociedad también una aceptación diferenciada, porque de alguna manera las identidades más aceptadas son las identidades LGB y las identidades trans todavía son miradas como patológicas o sospechosas, precisamente porque no vamos en la misma velocidad en esta lucha contra la despatologización. Y en el caso de las corporalidades intersex, esto es todavía peor. Y en nuestra universidad, de hecho, este es un tema pendiente y lo digo porque, por ejemplo, en la Facultad de Medicina han habido momentos muy tensos donde estudiantes de medicina se pelean con activistas intersex diciendo esto sí es patológico. Quizás la LGBT no lo son, pero esto sí es patológico porque las ambigüedades genitales, dicen, son producto de una falla en el desarrollo. Y aquí hay una pugna viva, porque lo que le dicen los activismos intersex a la comunidad médica es tengan cuidado, porque ustedes no se dan cuenta los efectos sociales de arrojar una categoría patológica, ¿no? Y de hecho hay una pugna en general acerca de cómo entender al sexo. No me detengo mucho en esto. Pero lo que proponen, por ejemplo, es hablar de que hay dos trayectorias ontogenéticas que son modas estadísticas, pero que hay variación. Y que no necesariamente toda variación es patológica, ¿no? Y hay una pugna ahí conceptual muy interesante que tiene que ver con el activismo intersex. Y finalmente llegamos a esa más, porque les digo es LGBT más o LGBTTI más. Y ese más se pone precisamente para reconocer que hay identidades y orientaciones no nombradas bajo digamos, las etiquetas occidentales, como las mushe, como los dos espíritus, los fafafine, los falafine, las giras. Y bueno, hay palabras que ni siquiera puedo pronunciar porque, por ejemplo, no hablo tailandés, entonces no tendría ni idea cómo se pronuncian. Pero de eso estamos hablando cuando estamos hablando de las diversidades sexogenéricas. Ahora, ¿por qué sería importante hablar de las diversidades sexogenéricas en espacios educativos y en la lógica de la inclusión? Porque desafortunadamente las familias, los espacios familiares y los espacios escolares son espacios estratégicos donde podemos romper las cadenas de violencia, pero normalmente no lo hacemos. La comunidad LGBTI vive distintos tipos de violencias y no son homogéneas. Por ejemplo, en el caso de la comunidad intersex, los retos provienen sobre todo de lo que son las cirugías pediátricas a muy temprana edad, cirugías que pueden dar lugar a la pérdida del orgasmo, cosa que de hecho sí es muy costosa en la vida de las personas. Quizás hay gente que lo minimiza, pero en realidad tiene un enorme costo en la vida de las personas y también puede producir, por ejemplo, cuestiones como incontinencia urinaria a lo largo de la vida. También hay otro tipo de violencias que enfrentan, como el ocultamiento de sus historiales médicos, que los padres y los médicos, los pediatras, luego no revelan.
para no darle a conocer a las personas que son intersex, que lo son. Y esto a la larga repercute, porque la gente no conoce una parte importante de su historia médica. Ahí hay un desafío que, por ejemplo, es distinto que el que enfrentamos las personas LGBT, porque en el caso de las personas LGBT la patologización ha venido sobre todo de discursos psiquiátricos, psicológicos y psicoanalíticos. La experiencia se ha vivido de manera más intensa, no tanto cuando una nace, por supuesto que es cuando se dan las cirugías pediátricas de las personas intersex, sino a lo largo, por ejemplo, de la infancia, de la adolescencia, en espacios familiares y en espacios escolares, es donde allí la comunidad LGBT en la parte más temprana de la vida encuentra los principales desafíos. Para no alargarme mucho, lo que quiero mencionar básicamente son dos ideas. Las personas LGBT nos enfrentamos ante cadenas de violencias que empiezan en el hogar, se continúan en espacios escolares y eventualmente en espacios laborales. Esta es mi alarma para saber que se me está acabando el tiempo, entonces trataré de ir más rápido. Básicamente estas cadenas de violencia, decía yo, empiezan en los núcleos familiares, después en los espacios escolares, finalmente en el espacio laboral y en la esfera pública. ¿Por qué les llamamos cadenas de violencias? Porque hay una concatenación donde se van afectando distintos derechos humanos. Y esa afectación de los derechos humanos tiene un efecto corrosivo sobre la dignidad de las personas LGBT. Filósofas como Martha Nussbaum, por ejemplo, dicen que los derechos humanos no deben entenderse solamente como algo que está contenido en las leyes, sino que genera capacidades para el desarrollo humano, es decir, capacidades para construir una vida digna, de tal manera que el derecho a la educación busca, por supuesto, dotarnos, por ejemplo, de un capital cultural que nos permita conocer, por ejemplo, qué servicios nos da una sociedad, qué servicios nos tiene que dar un Estado, qué instituciones nos pueden apoyar en caso de que no ocurra, e incluso conocimientos en términos de ámbitos como salud, medio ambiente, ciencia. El capital cultural no lo adquirimos únicamente en la escuela, pero sin duda es uno de los espacios donde más adquirimos capital cultural. En ese sentido, cada uno de los derechos que componen, digamos, el aparato de los derechos humanos busca salvaguardar un aspecto de la dignidad de los seres humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a los derechos sexuales y reproductivos, que de hecho son un abanico de derechos que tienen que ver con la autonomía corporal, con un ejercicio libre de violencias en el ámbito sexual. No me detengo mucho. Lo que quiero señalar es que la discriminación, la exclusión, incluso en espacios escolares, incluso en la familia, que a veces la gente toma simplemente como opiniones, como comentarios al margen, de hecho es algo que tiene un efecto corrosivo. Sabemos, por ejemplo, que en las familias la discriminación suele llevar a dos tipos de resultados muy negativos, ya sea la expulsión del núcleo familiar de las personas LGBT, que lleva a que las personas muy jóvenes estén en una situación de calle. Esto es indeseable, porque se podrán imaginar que en la situación de calle pueden darse otro tipo de dinámicas. Por ejemplo, que los menores de edad caigan en situaciones de trata, por ejemplo, que sean, objeto de otro tipo de violencias. En México no tenemos datos, es una de las cosas que siempre mencionamos, pero en Estados Unidos algunas encuestas dicen que el 40% de los menores en situación de calle son LGBT. Si consideramos que el 5% o el 10% de la población es en total LGBT, esto quiere decir que hay una sobrerepresentación estadística, lo cual muestra el efecto que tienen los fenómenos de discriminación en la familia. Otro posible resultado que también ocurre son las así llamadas terapias reparativas, que ni son terapias ni son reparativas, que desafortunadamente en nuestro país apenas estamos visibilizando y que pueden ir desde el espectro de las así llamadas terapias de rezo, literalmente, donde le piden a alguien que rece y rece y rece a ver si se le quita su identidad de género, su orientación sexual no hegemónicas, pasando por electrochoques, terapias de aversión, terapias conductistas de todo tipo, y en los casos, por supuesto, más extremos, hay incluso violaciones correctivas a mujeres lesbianas y hombres trans.
y otro tipo de prácticas de tortura que muchas veces son impulsadas desde las propias familias. Sí se dan cuenta los efectos a largo plazo de las violencias en estos espacios familiares, no solo se quedan en este momento de la vida, sino que normalmente repercuten en que la vida de las personas LGBT se ve afectada. No van a tener la misma formación escolar, no van a tener las mismas redes familiares. Se pierde lo que en sociología, por ejemplo, se llaman los 4 capitales. Un capital social, que son básicamente las conexiones familiares y de amigos, que nos permiten hacer frente a situaciones críticas. Un capital cultural, que tiene que ver con respecto a lo que conocemos y que nos permite navegar una sociedad. También se pierde, por ejemplo, evidentemente un capital económico, porque se nos arroja al subempleo, se nos arroja, por ejemplo, a ocupaciones que son muy peligrosas. En el caso de las mujeres trans, por ejemplo, en nuestro país, se dice que 8 de cada 10 mujeres trans se han dedicado en algún momento al trabajo sexual. Si esto nos escandaliza, pensemos, no tanto por una cuestión moral, lo digo por una cuestión de seguridad, que en nuestro país prácticamente la mitad de los transfeminicidios se cometen hacia mujeres trans en trabajo sexual. Es decir, es una ocupación que te puede costar la vida. Y no lo digo, de veras, no lo digo en términos morales, es una cuestión que tiene que ver precisamente con la integridad de las personas. Está finalmente, por supuesto, el capital simbólico. La discriminación estigmatiza. Esa discriminación, de hecho, la retomaré un poco más adelante, porque genera una serie de etiquetas y estigmas y prejuicios que no solo van en detrimento de nuestra calidad de vida, sino que de hecho generan violencias políticas que nos impiden incidir en espacios de toma de decisiones para mejorar estas circunstancias. Está desde luego el espacio educativo del que no he hablado, pero que es el segundo espacio en el que a lo largo de la vida nos vamos encontrando con violencias. Es muy sabido que en México tenemos un problema de acoso escolar grave. Todavía no tenemos estadísticas serias. De hecho, les comparto que, por ejemplo, aquí en la UNAM, apenas ahora se va a lanzar, en cuestión de días, la primera encuesta que hace nuestra universidad para conocer dónde está la población LGBT en nuestra universidad y cuáles son sus necesidades. Nunca lo hemos hecho a lo largo de la historia de la universidad. No tenemos ni idea. Lo que tenemos a lo mucho son ejercicios estadísticos, por ejemplo, en los bachilleratos universitarios. Esto lo sé porque, por ejemplo, en la Coordinación de Igualdad de Género nos compartían que aproximadamente el 17% de la juventud de los CCHs y de la Nacional Preparatoria se asume como LGBT. Estamos hablando de una comunidad de 100,000 estudiantes. Estamos hablando de, por tanto, 17,000 estudiantes que serían LGBT, de los cuales no sabemos cuáles son sus necesidades, no sabemos cuáles son los desafíos que enfrentan. Sabemos poco, ¿sí? Lo que sabemos es casi todo anecdótico. Por ejemplo, les contaba yo que hace una semana hubo una reunión de colectivos universitarios a la que asistimos las integrantes de la Comisión de Diversidad Sexual de la CIVU. Y fue algo muy interesante porque la preocupación, por ejemplo, que externan las poblaciones trans de la universidad es que no se ve que existan, que no hay, por ejemplo, baños para personas no binarias. Eso no existe en nuestra universidad, no hay baños incluyentes. Es decir, una persona no binaria tiene que ir a un baño de hombres o un baño de mujeres y se expone a una violencia que además no va a ser reconocida como tal, porque la mayor parte de esas violencias que se ejerzan en baños, por ejemplo, van a ser leídas como una defensa, porque dicen es que entró una persona extraña, que se veía rara, que no sabíamos qué querían. En ese sentido, las colectivas universitarias LGBTI dicen, estamos en la invisibilidad, no hay espacios incluyentes, así como se da esta situación con los baños, se da también en otro tipo de espacios. Por ejemplo, en la Facultad de Veterinaria, que tienen ranchos y que tienen dormitorios, pasa exactamente lo mismo. No hay un dormitorio seguro y cualquier persona, cualquiera, no necesita ser LGBTI, cuya expresión o conducta se aleja de la hegemónica, es violentada. Es decir, lo que nos testimoniaban
es que en la universidad no hemos hecho nuestra tarea de crear una universidad segura para las personas LGBTI. Y en parte eso pasa quizás porque hay una invisibilización de la propia existencia de la comunidad de la diversidad sexogenérica en nuestra universidad. Lo que sabemos en ese sentido, y lo sabemos sobre todo por ejercicios que se han hecho en otras universidades del mundo, es que sí tenemos una deuda histórica con esta comunidad porque los índices de deserción escolar son más elevados. No solo eso, los índices, por ejemplo, de problemas de salud mental también son más elevados a causa del acoso escolar, siendo la población trans, por ejemplo, la que registra las tasas de suicidio más elevadas en adolescentes. Y de nuevo, no es por una situación endógena. Eso sí lo sabemos. Eso, por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría ya lo ha reportado. Todos los problemas que se pueden encontrar de salud mental en población trans obedecen a situaciones de discriminación. Es decir, tenemos una deuda histórica y ya para irme acercando al final de esta charla, el desafío que tenemos hoy es cómo desheterosexualizamos la universidad. Perdonen esta horrible palabra porque toda la gente la oye y me dice, ¿y eso qué significa? Básicamente que históricamente hemos creado los espacios educativos suponiendo que los estudiantes son personas cisgénero heterosexuales y en algunos espacios varones cisgénero heterosexuales. Esto sabemos que pasa, por ejemplo, en las ingenierías, que pasa en todo lo que son las disciplinas STEM, salvo excepciones como quizás algunas partes de la biología, algunas partes de la psicología, pero en general las disciplinas STEM históricamente han sido construidas como espacios para varones cisgénero heterosexuales. Es decir, la propia dinámica alimenta la deserción de otro tipo de personas. ¿Cómo hacemos un ejercicio de desheterosexualizar la universidad? De entrada, tenemos que dejar de construir las diversidades sexogenéricas como un problema a resolver, que es lo que históricamente ha pasado. Y eso nos pasa en todos los niveles educativos. Lo digo porque, por ejemplo, conmigo suelen acercarse maestras, maestros de primaria, secundaria, prepa, universidad, y en todos estos niveles la preocupación es, oiga, acaba de salir del closet de un estudiante y no sabemos qué hacer. Y esto lo que muestra es que las escuelas a todos los niveles dan una respuesta meramente reactiva, es decir, solo es cuando se presenta un estudiante de la diversidad sexogenérica que la universidad o la escuela en cuestión se plantea que tiene un problema a resolver, lo cual de hecho es desafortunado porque coloca a este estudiante como un problema a resolver, lo cual de hecho puede llevar a que se le victimice y se generen otro tipo de violencias. Esto no solo ocurre con población trans, eso ocurre con población LGBTI. Tenemos que dejar de reaccionar de manera reactiva y empezar a dar respuestas proactivas. ¿Cómo damos respuestas proactivas? Pues básicamente creando una universidad que anticipa que va a tener estudiantes de diversidades sexogenéricas. ¿Cómo haces eso? Bueno, puedes tener una incidencia en los contenidos, en los contenidos educativos, puedes tener también una incidencia, por ejemplo, en la imagen institucional misma, es decir, mostrar que también somos una universidad donde hay un profesorado, donde hay trabajadores que somos parte de la diversidad sexogenérica y que también somos la universidad. Desde luego, por supuesto, tratando de evitar que se generen sesgos en la composición demográfica de la universidad. Sabemos en ese sentido, bueno, pues que la universidad, por ejemplo, tiene techos de cristal. Lo que a veces no sabemos es que así como hay techos de cristal, hay muros de cristal. Allí donde llegan, por ejemplo, algunas mujeres heterosexuales, no llegan, por ejemplo, mujeres lesbianas, mujeres trans, tampoco, dicho sea de paso, llegan mujeres racializadas. Los techos de cristal no solo nombran los obstáculos de las diversidades sexogenéricas, sino de poblaciones racializadas o con discapacidad, los muros de cristal, no los techos. Es decir, son dos ideas complementarias. Desheterosexualizar la universidad, por tanto, es trabajar en los contenidos y podrán decir, bueno, quizás eso se puede hacer en civismo, se puede hacer en historia, se puede hacer en ciencia política, pero ¿cómo lo hacemos en ciencias biológicas? ¿Cómo lo hacemos en matemáticas?
Bueno, una manera de hacer eso, por ejemplo, es recuperar las contribuciones que sí han hecho personas de las diversidades sexogenéricas. El ejemplo más conocido quizás es alguien como Alan Turing. Es decir, incluso cuando estamos hablando de estas asignaturas, de estos temas, de estas disciplinas, es posible mostrar que han habido personas que han contribuido. Por ejemplo, en la historia de la endocrinología, uno de los primeros libros de endocrinología lo escribió un hombre trans. Estos ejercicios de representación se pueden hacer y ayudan a romper con la idea de que todas las disciplinas STEM son para varones cisgénero heterosexuales. Para ahora sí ir concluyendo, decía yo que por ahí la discriminación y la exclusión socavan estos 4 capitales: el capital cultural, el capital financiero, económico, el capital social, y decía yo que por ahí está una noción que es muy importante, que es la del capital simbólico. Normalmente cuando hablamos de capital simbólico estamos pensando en marcas. Y sí, es cierto que las marcas tienen capital simbólico. Por ejemplo, nuestra universidad tiene un capital simbólico. Las marcas tienen capital simbólico, por eso en el mes del orgullo todas ponen un arco iris, porque les da la idea de que son incluyentes, a veces no lo son. Pero desafortunadamente también las identidades que ocupamos tienen un capital simbólico. Lo digo porque las identidades que están asociadas, por ejemplo, a los estigmas, tienen de alguna manera un déficit de capital simbólico. Históricamente a la comunidad LGBT se nos ha asociado con lo patológico, pero no solo con enfermedades mentales. Por ejemplo, a mujeres trans y hombres homosexuales se nos asocia, por ejemplo, con el VIH, y a través del VIH, con todas las lecturas xerofóbicas asociadas a las personas que viven con VIH, que son leídas, por supuesto, como promiscuas, que son leídas, por supuesto, como irresponsables, que son leídas como peligrosas. Y bueno, por ahí ya vimos que incluso esto puede dar lugar a agresiones, como lo que pasó en Quintana Roo cuando quemaron a un chico que vivía con VIH, ¿no? Entonces, este déficit de un capital simbólico genera costos. Genera, por ejemplo, que los cuerpos LGBTI sean leídos como con asco, con desprecio, pero que también seamos leídos como cuerpos amenazantes. Y esto último es peligroso, porque se nos lee como cuerpos que representan un problema, una amenaza para las familias, para las infancias, para las mujeres muchas veces. Y esto es peligroso, porque da lugar, por ejemplo, a formas de violencia política que nos hacen imposibles a la comunidad LGBTI, por ejemplo, incidir en espacios de toma de decisiones. Y en este último punto me quiero detener antes de cerrar, porque desafortunadamente, por ejemplo, todo lo que es la construcción de estereotipos negativos sobre la diversidad sexual genera una serie de pánicos morales. Históricamente, por ejemplo, a los hombres homosexuales se les leía como pedófilos, como pederastas que iban a ir a molestar niños. El efecto de eso no solo es que legitimaba la violencia hacia los hombres homosexuales, sino que generaba una forma de violencia política donde no podían tomar la palabra porque se decía, y eso sigue pasando, que lo que querían era legitimar su conducta para violentar niños. El año pasado, no sé si lo vieron, pero en Puerto Rico mataron a una mujer trans, Alexa, y el caso se hizo famoso porque un reggaetonero, Bad Bunny, justamente denunció que la razón por la que la habían matado es que había entrado a un baño de mujeres. Alexa era una mujer trans en situación de calle. Se podrán imaginar que como cualquier persona en situación de calle, pues no hueles muy bien. Y eso genera una serie de emociones políticas, donde se le leyó como un cuerpo amenazante y un cuerpo que generaba asco. Esto dio lugar a una respuesta de pánico moral que llevó a que desafortunadamente eh, una serie de personas la mataran pensando que estaban acabando con una amenaza. Esto que les narro muestra cuáles son los problemas de la falta de un capital simbólico para la comunidad LGBTI. Esto sigue pasando y sigue pasando en nuestra universidad. Lo vemos en las aulas cuando los maestros dicen que somos personas enfermas. Lo vemos también cuando dicen que somos personas que representamos una amenaza. 2 anécdotas y ahora sí, les juro que concluyo. Hace unos 3 años, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, dentro del marco del Laboratorio Nacional Diversidades,
empezamos un proyecto piloto en esta universidad para ver si podíamos construir baños incluyentes. La idea, por supuesto, no era reemplazar todos los baños de la universidad por baños incluyentes, porque entrar eso es imposible. Arquitectónicamente y presupuestalmente no se puede. Lo que queríamos era seguir un poco el ejemplo que había puesto la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, que había creado un baño incluyente en todo el campus. No es mucho, porque si tienes 200 baños y tienes un baño incluyente, pues tampoco es que tengas muchos. Pero la idea es que, por ejemplo, personas que se sienten normalmente vigiladas o señaladas en los baños pudieran ir a un baño seguro. La ENES lo intentó y queríamos de alguna manera impulsar un proyecto piloto a lo largo y ancho de la universidad. No pudimos, no solo no pudimos, yo recibí amenazas de muerte por estar impulsando este proyecto. Amenazas de muerte que llegaron, dicho sea de paso, de la propia comunidad universitaria, que consideró que crear un baño incluyente era crear un espacio no seguro. Dicho sea de paso, la narrativa que estábamos impulsando es que un baño incluyente no solo es la creación de un espacio arquitectónico, es una intervención sobre toda la comunidad para tratar de sanar las relaciones al interior de nuestras comunidades y para tratar precisamente de crear espacios seguros para todos los cuerpos. El proyecto no llegó a buen puerto y lo que sí mostró es que ahí había una lectura de que esto generaba una amenaza. Así como les menciono esta historia, bueno, pues historias así hay muchas, ¿no? Segunda anécdota, ¿no? De una forma de violencia política que tiene que ver con la erosión del capital simbólico. El día de ayer, por ejemplo, se transmitió en TV UNAM una entrevista que me hizo el doctor John Ackerman, coordinador del programa universitario Democracia, Justicia y Sociedad, ¿no? Y les cuento esta anécdota porque algunas de las reacciones en Twitter muestran por qué hay una violencia política contra la comunidad LGBT. De entrada, porque todo lo que dije sobre derechos, sobre justicia, sobre democracia, no importó. Empezaron a hacer bromas diciéndole al doctor Ackerman que, bueno, pues que eso quizá explicaba por qué no le había dado COVID cuando le había dado COVID a su esposa, que si yo era su amante. Es decir, mi persona fue reducida a un objeto sexual y todo lo que dije quedó anulado. Les cuento esta anécdota porque yo, por ejemplo, soy investigadora y alguna capacidad de hablar tengo. Pero no pasa esto con nuestros estudiantes, no pasa esto con nuestros estudiantes de bachillerato, de licenciatura o de posgrado. Los estigmas a veces no se ven, pero ahí están. Cuando, por ejemplo, se construye a una persona LGBTI como amenazante, como peligrosa, a través del chisme, a través del rumor, a través, por supuesto, de las preconcepciones. De ahí que la deuda que tenemos como universidad, no solo a nuestros estudiantes, sino ante nuestros docentes, nuestro personal académico, consiste, por supuesto, en ir desmontando esto, que no es cosa fácil, y convertir realmente a la universidad en un espacio seguro. Y bueno, pues gracias por su atención. Gracias, Siobhan, maravilloso. Gracias porque de verdad con tu maravillosa forma de hablar, que no es reducida, por el contrario es inmensa, has logrado culturizarnos en todo este inmenso tema. Hay un montón que hacer, un montón que aprender, mucho que aportar. Las estadísticas son impresionantes, las anécdotas igual. Y bueno, te agradecemos infinitamente. Voy a empezar a leerte las preguntas que han llegado. Marcelo Pase, soy investigador en el Instituto de Biología y siempre me pregunto en relación a múltiples minorías, pero sobre todo las que más sufren prejuicio como mujeres, hombres trans, grupos indígenas, etc. ¿Cómo puedo como investigador de alguna manera demostrar cuando haga anuncios buscando estudiantes de licenciatura o posgrado u otros que en mi grupo de investigación serán bien recibidos y respetados? Poner una frase o una bandera que lo demuestre. ¿Qué opinas? Bueno, es una gran pregunta. Voy a contar un poco lo que hicimos. Tenemos una red que se llama Redige, que es una red para la igualdad de género, que creamos un grupo de personas pues, muy heterogéneo, de verdad, muy heterogéneo. Y precisamente nos hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo le decimos a la gente que, por ejemplo,
las diversidades sexogenéricas son bienvenidas. ¿Cómo le decimos a la gente que, por ejemplo, queremos atender las especificidades de distintas poblaciones, ¿no? Y en efecto, una solución que hemos encontrado son claves en colores, como por ejemplo banderas. Entonces, lo que a veces se ve es que se ponen distintas banderas o se ponen, por ejemplo, distintas eh, señales. Por supuesto, no tenemos banderas para todo, pero lo que sí se puede poner explícitamente es eh, un llamado de atención diciendo bienvenidos sean literalmente todos los estudiantes, este será un espacio seguro. O sea, literalmente explicitarlo, ¿no? Sí se pueden poner estas claves de color, sé que funcionan, pero lo que pasa es que, por ejemplo, no tenemos las mismas claves, por ejemplo, para población con discapacidad. Y además ahí a veces nos falla que tenemos la mejor de las voluntades, pero lo que no tenemos es un buen diseño de espacios, ¿no? Lo digo porque a veces queremos dar la bienvenida y la infraestructura universitaria es ajena a las diversidades en el ámbito de la discapacidad. Y ahí quizás no basta con el letrero, ¿no? Quizás hay que intervenir en los propios espacios universitarios. Muchísimas gracias. Siempre aprendo mucho de ti. Voy a leer otra pregunta, pero primero le voy a pedir a la audiencia que por favor contesten una encuesta si les es posible que compartimos a través del chat. Bueno, este comentario y pregunta es de Patricia Vélez, está muy relacionado con el que acabas de contestar. Muchas gracias por la charla, la disfruté desde el minuto 1. Mi pregunta es, ¿cómo convertirnos en aliados, factores de cambio dentro de la universidad? Bueno, yo sí creo que aquí también no hay que tener miedo a preguntar. Creo que luego a la gente le da un poco de pena preguntarnos. Y entiendo un poco porque quizás hay una parte de la gente que está cansada de tener que explicar en cada espacio eh, qué significa ser lesbiana o gay o trans. Y hay gente que en efecto está cansada. Pero creo que, por ejemplo, allí donde hay una duda de cómo actuar, creo que siempre es mejor preguntar que quedarnos callados, suponer algo y quizás cometer un error, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo creo que si hay una duda, hay que preguntar y de todas maneras empezamos a tener espacios dentro de la universidad que nos proveen de respuestas. La Comisión de Igualdad de Género está dentro de la medida de sus posibilidades tratando de generar un acervo de todo lo que está ocurriendo este año, ¿no? La idea no solo es tener 150 eventos y que después se vayan a la basura. La idea de alguna manera es que esto se constituya en un acervo en línea y que podamos consultarlo, ¿no? Sistematizarlo no va a ser fácil, pero yo lo que sí le diría a la gente que se pregunta cómo ser aliado es que se acerque, por ejemplo, a organizaciones de derechos humanos, asociaciones civiles, o incluso dentro de la propia universidad. Por ejemplo, hay personas que se han dedicado a construir información. Por ejemplo, en la Facultad de Psicología, la doctora Tania Rocha, por ejemplo, colabora mucho con Naciones Unidas, colabora mucho con asociaciones civiles. Hay una guía que creó la doctora Tania Rocha junto con esta asociación civil YAG que se llama Universidades Libres de Violencia, que yo les recomendaría consultar. Está disponible en la página de yag.com.mx. Es YAAJ, que significa amor en maya, yag.com.mx. Y esta guía la elaboró la doctora Tania Rocha junto con estas organizaciones y pretende servir precisamente para eso, para orientar a personas que dicen, bueno, ¿y cómo puedo ser un buen aliado de las diversidades sexogenéricas en la universidad? Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta de Áñez Florí. ¿Para usted es relevante la aprobación de la ley? Aquí estoy yo tal vez un poco informada. La ley Áñez, yo creo que se refiere a la ley Olimpia en Puebla en febrero pasado. ¿Es decir, la ley Áñez? Ah, Consecuencias, relevancia que se generalice a otros estados. sí, ahora sí, querida Ingrid, que es Agnes. Agnes, perfecto. Agnes Torres era una activista trans asesinada en Puebla hace ya varios años. Quizás fue el primer
transfeminicidio visible de los últimos años. Han habido muchísimos. Y digo quizás porque en realidad esto quizás la gente no lo sabe, pero a finales de los años 90 en Chiapas, de hecho, hubo una ola de transfeminicidios brutal, 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 que nunca llegó a discutirse públicamente, porque bueno, si nos tardamos 30 años en hablar de feminicidios, de transfeminicidio, pues a la gente no le interesa, ¿no? Quizás el primero que tuvo una visibilidad fue el de Agnes Torres en Puebla, y en honor a ella, recientemente en Puebla se aprobó una ley, que es la Ley de Identidad de Género del Estado de Puebla, que le dieron el nombre de la Ley Agnes. Dicho sea de paso, se logra a través de una alianza de colectivos feministas y colectivos LGBT, que ha sido histórica, porque se han apoyado unos a otros. Por ejemplo, los colectivos LGBT han dicho, vamos a militar hasta que las compañeras obtengan el aborto. Y de hecho se militan, esto fue muy bello, porque hombres trans y el grueso de los colectivos feministas salen a decir el aborto lo necesitamos en todos lados. Entonces hubo una alianza, y esa alianza, por ejemplo, uno de sus primeros frutos fue la ley Agnes. Entonces, bueno, yo lo que diría es que celebro, por ejemplo, cómo se dio esa alianza, porque no se detuvo en las necesidades de un grupo. Supo imaginar un horizonte político interseccional donde quizás a mí algo no me cruza, pero le cruza a alguien que milita conmigo, y en ese sentido también me importa. Dicho sea de paso, sí importa la ley Agnes, porque, a ver, en nuestro país tenemos muchos problemas con respecto a distintas formas de violencia y discriminación. Yo hace rato mencionaba que las escuelas desafortunadamente no son espacios seguros, sobre todo, por ejemplo, en primaria y secundaria, y en menor medida en bachillerato. Uno de los principales obstáculos son las sociedades de padres de familia. Y eso lo digo porque cuando tú te acercas a trabajar con una escuela y les dices, quisiéramos darle capacitación a sus maestros, la primera respuesta que te dan es, la sociedad de padres de familia no va a querer que se le hable a los maestros de diversidad sexual o siquiera de educación sexual integral. No lo van a querer porque no quieren que se le hable de eso a sus hijos. Cuando tú llegas y les dices, oiga, pero está en el mejor interés de los menores, y además es uno de sus derechos por el interés superior del menor, ¿cómo vamos a acabar con el problema de los embarazos en adolescentes si no hay educación sexual? ¿Cómo vamos a evitar las ITS? ¿Cómo vamos a evitar la discriminación a la comunidad LGBTI si no hablamos de eso en las escuelas? Y en todo eso fracasamos porque las escuelas no quieren, y no quieren por la sociedad de padres de familia. Cuando tienes, por ejemplo, adolescentes, en general adolescentes y niños trans, y les pides que sean espacios seguros para pues, los menores de edad, la respuesta es que no. Entonces el reconocimiento, y esto no se logró en Puebla, pero el reconocimiento de la identidad de género importa en espacios escolares porque obliga a las instituciones a respetar la identidad de las personas trans. Y si no tienes estas leyes, desafortunadamente las instituciones no respetan. Nuestra universidad, dicho sea de paso, sí tiene mecanismos de corrección, e incluso empiezan a tener, y eso con el COVID lo vimos, que por ejemplo en la infraestructura en línea empezaron a respetar las identidades sociales de personas trans. Pero muchas universidades en este país no, y muchas escuelas en este país no. Entonces las leyes de identidad de género obligan a las escuelas a respetar esas identidades. Nos faltan marcos integrales porque a veces lo que hacen es que te anulan los historiales académicos. Entonces te quedas sin educación. Por eso la discriminación también es tan costosa. Entonces, leyes como la ley Agnes lo que permiten es que las instituciones te reconozcan tu identidad y que algunos procesos de discriminación disminuyan. No todos, eso hay que decirlo. Tú puedes cambiar las leyes y las prácticas sociales continúan. Ya no me quiero alargar mucho, pero sí una cosa más. Contar transfeminicidios.
No sabemos cuántos transfeminicidios hay en este país porque hay estados donde no te reconocen tu identidad. Entonces, cuando te mueres, bueno, te matan. Eso no cuenta. Entonces, los datos que tenemos, todos son aproximaciones. Y hay como estados que no te reconocen la identidad. Entonces, no tienes manera administrativa de contar eso. El primer paso son las leyes de identidad de género, por algo tan triste como contar transfeminicidios. Entonces, sí es importante. Mil gracias por tu respuesta. Otra pregunta de Pablo Alberto Peña Castillo. ¿Dónde queda la letra Q? Son muchas preguntas, así es que si quieres, responde esta y seguimos respondiendo. En efecto, no mencioné la letra Q. La letra Q de queer es una cosa rara porque originalmente no era una identidad. La teoría queer, de hecho, nace de un movimiento de reivindicación de comienzos de los años 90 y finales de los 80, con grupos en Estados Unidos como Nación Queer, que eran grupos contestatarios muy radicales, y que de hecho lo que querían era romper con la lógica de las identidades. Es decir, los primeros actos de nombrarse queer, porque originalmente era un insulto, o sea, normalmente el término queer se usaba en inglés como un insulto, y hay una historia parecida con la palabra maricón en México, eran insultos. Cualquiera que tenga, por ejemplo, mi edad recordará que en la primaria te decían maricón y era un insulto. Empezó a refuncionalizarse en inglés la palabra queer a finales de los 80, principios de los 90, con movimientos como Nación Queer, que querían romper con las nomenclaturas que venían de la medicina como homosexual, bisexual, transexual, pero que también querían romper con esta idea de tener que crear categorías, porque decían que muchas veces terminaban generando nuevas formas de normatividad y que si estábamos tratando de poner en jaque la heterosexualidad, la idea no era multiplicar las normatividades, sino deshacernos un poco de ellas. Entonces los movimientos queer en el ámbito de la sexualidad y el género buscaban no ser identitarios. La ironía es que se convirtieron en una letra más de las siglas LGBTI y luego le pones la Q. Entonces la ironía es que se vuelven una identidad. Pero yo normalmente no la pongo allí porque el sentido originario era romper con las lógicas identitarias. Y ahí es otra discusión a la que quizás no nos dé tiempo a entrar. Pero hay una discusión, por ejemplo, si las políticas de identidades son una cosa buena, son una cosa mala. Esa es una discusión que en ciencias sociales y en humanidades pues lleva ya décadas sobre si las políticas de identidad han sido positivas o negativas. Hay gente que es muy escéptica porque considera que nos ha alejado, por ejemplo, de movimientos sociales que se formulaban aparentemente de manera más horizontal. Y digo aparentemente porque en realidad terminaba habiendo una identidad implícita, ¿no? O sea, el movimiento obrero y el movimiento campesino no son identitarios y parece que hacen reivindicaciones horizontales. Y sin embargo, es claro que están pensados en masculinidades heterosexuales cisgénero. Entonces hay una discusión muy profunda allí sobre si en efecto la política de las identidades es o no es positiva y si lo es, en qué sentido. Entonces yo no pongo normalmente a la Q dentro de las siglas porque nació con la idea de romperlas. Y hoy lo que pasa es que empieza a operar como identidad, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí la pone. Yo por esas razones históricas no la pongo. Dicho sea de paso, hay además una crítica decolonial en América Latina que dice la categoría queer no es propia de los pueblos iberoamericanos, porque no es la refuncionalización de un insulto. Si quieres refuncionalizar un insulto, entonces hay que hablar de maricas o de maricones, pero no de lo queer. Y por ahí van a ver, de hecho, gente que ya no se nombra homosexual o gay, se nombra marica. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, a Metro Insurgentes, los fines de semana van a encontrarse con que hay reivindicaciones de lo que le dicen transmaricalencha. Y esos tres términos se usan tratando de romper
con lógicas que venían quizás de categorías médicas, pero tratando de recuperar términos mucho más locales, ¿no? Entonces, por eso no pongo la Q. Perdón por la respuesta tan larga. No, está muy bien. Muchas gracias. Otra pregunta y comentario de Julián Valdés. Qué importante tener estas discusiones desde el punto de vista de la universidad. Muchas gracias, doctora Chauvin. Sin duda, la UNAM tiene una deuda con la comunidad LGBTI+. Me sumo a la pregunta, ¿qué podemos hacer? Y es la pregunta de muchos en el chat, los académicos, para evitar cadenas de violencia. Bueno, a ver, yo tengo una respuesta que ya un poco mencioné parcialmente, que sí es invitarles a consultar los materiales que ya están. La otra es que creo que no nos va a ayudar si tenemos que desmontar la idea de que las alteridades son amenazantes, y eso va en dos direcciones. Para una parte de la comunidad LGBTI, el resto de la comunidad universitaria resulta amenazante porque quizás históricamente no ha mirado las preguntas y problemáticas que tienen las comunidades o las personas lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersex. Y hay una parte de la comunidad que ve con sospecha al resto, como que dices que encarnan sexualidades, corporalidades hegemónicas, no nos han entendido. Creo que también hay que desmontar esa desconfianza. Yo creo que hay una enorme parte de la universidad que está dispuesta a aprender, y los procesos de aprendizaje a veces implican equivocarnos. Y el que alguien se equivoque no quiere decir que en el futuro no pueda ser un aliado. Y a veces alguien comete un error y esa persona queda inmediatamente señalada para siempre. Y eso no nos ayuda a construir una cultura, porque desafortunadamente aquí vamos a aprender, y aprender implica que te equivoques. Eso va a pasar. Con las mejores intenciones, la gente se va a equivocar. Ojo que hay de errores a errores. Por supuesto, si alguien va y te violenta físicamente, por supuesto, eso es una cosa muy distinta, que alguien se equivoque con tus pronombres o que te diga, no entiendo qué me estás diciendo. Explícamelo, por favor. O alguien que de repente te dice, oye, pues sí, contaba yo un chiste, pero no era mi intención. O sea, hay gente que tiene voluntad de aprender. Y hay gente que está dispuesta a decir, me he equivocado en el pasado, perdón, construyamos algo. Y yo diría, eso es algo que necesitamos, ¿no? Y también le diría, digamos, o sea, como que esto va en dos sentidos, ¿no? No desconfiemos, y se lo digo a los integrantes de la comunidad LGBTI, del resto de la comunidad. Yo sé que es muy cansado estarnos explicando cada 5 minutos y salir del closet en cada espacio. Yo sé que hay gente que dice, es que a mí no me toca ser maestro del resto de la humanidad. Sé que es cansado, pero construir un horizonte común a veces requiere que digas, a ver, pues yo te explico por qué esto me lastima, ¿no? Kenia Cuevas, por ejemplo, cuando fue al programa 41 tropiezos, lo decía. Tenemos que tener la paciencia para sentarnos a construir alianzas. Y construir alianzas también es crear aliados, convertir personas que no eran aliados en aliados. Eso implica saber reconocer que hay veces que la gente se equivoca y saber que la gente está dispuesta a cambiar y a mejorar. Entonces, el grave error que tenemos ahorita es que mucha gente no quiere caminar estos procesos de aprendizaje que vienen con errores, con malentendidos, que vienen con problemas, y tenemos que caminarlos en todos los sentidos. O sea, ¿quién aquí no ha contado un chiste homofóbico? ¿Quién aquí no ha contado un chiste transfóbico? ¿Quién aquí no ha contado un chiste misógino? ¿Quién aquí no se ha reído de eso? Si no somos capaces de decir, bueno, nos hemos equivocado, pero tenemos que aprender, y estamos dispuestos a hacer ese proceso, no vamos a llegar a nada, ¿no? Entonces, sí creo que ese proceso de sanación y de desmontar al otro como una figura que no va a aprender y que es amenazante, eso es peligroso. Tenemos que romper con esta idea de que el otro es incapaz de aprender, que el otro es amenazante en sí mismo, y tenemos que saber andar ese camino, ¿no? Y esto es muy vivencial, ni modo, no tenemos fórmulas.
Una pregunta muy importante. ¿A dónde puedo acudir si soy discriminado por parte de la comunidad universitaria, ya sea por parte de otro alumno o un profesor? A ver, yo nunca me sé los nombres de estos porque además ahora todos los nombres son muy largos y muy complicados. La Defensoría de los Derechos de los Universitarios creó un área específica para eso, cuyo nombre no recuerdo. Lo que sí les puedo decir es que si ustedes entran tanto a la SIGU, a la página en internet de la SIGU, como a la Defensoría de los Derechos Universitarios, van a encontrar links. Lo que pasa es que yo con los nombres de instituciones soy fatalmente mala. Pueden acercarse allí. Además, en algunas facultades, escuelas, hay algunas unidades que tienen, por ejemplo, psicólogos o pedagogos dentro de la propia escuela o facultad, no todas. También podrían, bueno, ahorita con el COVID no me queda claro cómo funciona esto virtualmente, pero se supone que ahí están. Pueden acercarse a estos espacios. Yo les diría que la gente que está en la coordinación de igualdad de género sí tiene una enorme voluntad de hacer las cosas. Ahora, cambiar una institución del tamaño de la universidad es complicado. Entonces, no basta con la voluntad de las personas, ¿no? O sea, nos va a llevar un rato. Pero yo les diría, acérquense a la Defensoría de los Derechos Universitarios. En la página en línea vienen los detalles de contacto. Acérquense a la Coordinación de Igualdad de Género, la SIGU. Muchísimas gracias. Nos llegaron muchas preguntas, pero tenemos que terminar esta presentación. Solamente quiero mencionar que la doctora Guerrero tiene su canal de YouTube en donde semanalmente habla sobre temas de inclusión y de diversidad. Y que bueno, también vamos a contestar algunas de las preguntas a través del chat y nos pueden también contactar a las CIMICs, a las comisiones internas para igualdad de género si tienen cualquier duda. Muchísimas gracias, fue un placer tenerte y como siempre aprendimos muchísimo. Yo quiero darles las gracias también. Gracias por el espacio. Y bueno, la verdad celebro porque cuando yo entré a la Nacional Preparatoria en 1996, hubiera sido impensable que la universidad estuviera haciendo este esfuerzo. Así que ahí vamos. Muchas Sí. gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos por participar.